Y voy a pasar a la intervención mía previa al debate o la mesa redonda que queremos hacer después, antes de que venga el conseller, porque hay una serie de detalles que a mí me gustaría hacer énfasis. Yo creo que hemos vivido un cambio político derivado del resultado de las urnas recientemente, el 24 de mayo, y yo creo que aquí ha habido un mensaje claro, además de pedir que sean otros colores también los que intervengan dentro de la toma de decisiones en el ámbito político, económico y social. Yo creo que el clamor ha sido por una renovación en cuanto a los planteamientos de transparencia y de lucha contra la corrupción. Creo que esto ha sido uno de los elementos que ha dinamitado determinados cimientos establecidos durante muchos años y que, tanto en un color político como en otro, habían llegado a socavar profundamente determinados aspectos de nuestra sociedad. Creo que hace falta imprescindiblemente que empiecen a haber nuevas corrientes en las cuales superemos la vergüenza que supone en muchas ocasiones el estigma que sobre nuestro territorio, sobre nuestra provincia, sobre nuestra comunidad y a veces sobre nuestra nación ha pesado por culpa de estas situaciones. Por eso, nosotros creemos que, desde el punto de vista de los empresarios, para la recuperación de la dignidad de nuestras instituciones, de nuestros políticos y de nosotros mismos, entendemos que es misión de todos trabajar sin fatiga y luchar en todos los frentes, marcar un nivel de tolerancia cero a las posiciones que en el pasado nos han hecho lamentablemente protagonistas de no pocos escándalos y situaciones indeseables. Quiero recordar que durante demasiado tiempo se nos ha impedido que algunas realidades salgan a la luz y que se fluya la información libremente. Cepime en todo momento ha estado denunciando las situaciones de abuso, las situaciones de corruptela y el hecho de que determinadas entidades públicas y privadas estuvieran campando por sus respetos. Creo que la corrupción nos ha llenado de vergüenza al tiempo que sentíamos la impotencia de parecer que no podíamos hacer nada por limpiar la imagen de esta tierra en la que vivimos y que no se merece la imagen de que unos pocos proyectan dentro de ella y fuera de nuestras fronteras. Hoy aquí no está todo el mundo porque pedíamos un requisito imprescindible, que era no estar imputado. Entonces, eso elimina mucha gente. Y es cierto que no hay cabida para todo el mundo en este foro, porque hay mucha gente que sigue enquistada en el modelo anterior, hay mucha gente que pretende rescatar el modelo anterior, que cree que vamos a superar. Vamos a ver, unas cosas son las cuestiones económicas de creación de empleo y otra cosa es qué queremos, volver al modelo anterior, al de la corruptela, al de no incentivar el sacrificio, al de que yo creo que, y además esto es importante hacer una mirada al pasado. Siempre creo que el esfuerzo y el sacrificio por parte de los empresarios y de los ciudadanos en general lo que venía era un poco a establecer una sana competencia para que el que más esfuerzo ponía en su trabajo y en su profesión, en su empresa, pues consiguiese un mejor resultado. Pero claro, si paralelamente hay un señor que con un sobre consigue lo mismo que has conseguido tú, madrugando todos los días y trabajando 100 horas más al mes, pues evidentemente eso desincentiva a cualquiera y es un sistema endogámico que termina socavando cualquier principio económico, democrático y cualquier concepto de sociedad que pretendamos que sea justa, igualitaria y moderna. Yo no voy a entrar a explicar la etimología de la corrupción porque no define de verdad la vergüenza y el desasosiego que se padece. Y, por supuesto, pues nos llevaríamos a engaño si finalmente pensamos que los políticos, los funcionarios y los empresarios no son reflejos claros de nuestra sociedad. La realidad de esto es que lo que tenemos es reflejo de nosotros mismos. Tenemos, muchas veces, lo hemos dicho, tenemos los políticos que nos merecemos. Pues posiblemente. Tenemos los empresarios que nos merecemos, tenemos las administraciones que nos merecemos. Hombre, yo creo que realmente lo que ha ido pasando en estos últimos tiempos, esto no se lo merece nadie. Yo creo que va siendo hora de poner un punto y final. Y es cierto que algunos aspectos pueden aburrir, pero claro, es que tenemos que cambiar. Creo que
que en definitiva, aunque nuestros políticos, nuestros funcionarios y los empresarios sean reflejos claros de nuestra sociedad, en ella hace tiempo que se anida el oportunismo como filosofía de vida, y eso es un concepto que hay que superar. Porque va en detrimento de factores tradicionales, como lo que decía antes, del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo constante. Porque da lugar a que aparezcan los listillos que, con su filosofía del máximo beneficio personal y no colectivo, pongan en jaque incluso la viabilidad de las instituciones democráticas. Hoy por hoy se ha perjudicado muchísimo a las instituciones, cuando las instituciones, un ayuntamiento no puede delinquir. Quien delinque son las personas que están a cargo de él. Podría ser responsable, por supuesto, de esas actuaciones si aplicamos muchas de las cosas que hemos oído hoy aquí, pero evidentemente la responsabilidad es de las personas. Con las empresas pasa lo mismo y a pesar de que el Código Penal avanza, lo que está claro es que quien verdaderamente tiene que tomar conciencia de todo esto es el empresario, persona física, el empresario administrador de las sociedades. Que tengamos claros algunos conceptos es fundamental. La acumulación de los cargos y la perpetuación en los mismos, la valoración de la lealtad por encima de la eficacia son valores provenientes de regímenes antidemocráticos que todavía perviven hoy día y que no hemos sido capaces de erradicar. Es curioso que en un país donde se promulgan más de 100.000 normas, en el año 2013 se promulgaron 100.000 normas, leyes y reglamentos en este país. Tenemos reglamentos hasta para la cuida de palomas en las plazas públicas, un reglamento que sea así de grande. Sin embargo, no hemos sido capaces de crear una ley de incompatibilidades. Precisamente porque los que no quieren incurrir en este concepto legal de incompatibilidad, en parte, muchas veces son parte de ese cuerpo de legislación, que tendría que aplicárselo el mismo. Es evidente que todo esto es un caldo de cultivo contra el que tenemos que luchar. Por todo ello, creo que debemos, más que hacer una definición, debemos identificar la raíz del problema, porque realmente corrupción es toda forma, indistintamente de lo violenta o elegante que pueda parecer, de violar la ley, el sentido común o la decencia, entendiéndose estos últimos como valores sociales que por encima de cualquier cosa debemos defender. Hace poco oía lamentarse a un sociólogo que decía: quizá tengamos las generaciones mejor formadas, pero posiblemente las peor educadas en valores, sentido común y decencia. Esto ahí lo dejo, hay que repasarlo un poco porque es muy posible que sea cierto. La Comisión Europea, el 3 de febrero de 2014, hace sobre la lucha contra la corrupción, viene a definir a la corrupción como cualquier abuso de poder para obtener réditos privados. Veamos que siempre en este planteamiento hay una constante, que es el interés o el rédito privado por encima del colectivo. Creo que una cosa que también es interesante que pongamos encima de la mesa es el tema de, dentro de la relación entre empresa y administración pública. Es ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Esto lo he oído un montón de veces. ¿Quién es más responsable? ¿La administración pública, el funcionario, el político o el empresario dentro de este capítulo? No es fácil responder a esta cuestión. Es cierto que la administración o el funcionario o el político tiene herramientas a su alcance para bloquear, por supuesto, y evitar esa situación, pero no es fácil contestar a esto. Sobre todo porque la respuesta variará en función de las circunstancias. Y yo para eso hago una primera reflexión, y es que tenemos que distinguir entre lo que es, dentro de la corrupción, lo que es el soborno y lo que es la extorsión. Entendamos que soborno es aquel ofrecimiento de valores, dinero o lo que sea que puede hacer una persona para conseguir en su propio beneficio una ventaja, sobre todo si es injusto o ilegal, y evitar que se cumpla alguna obligación por parte del funcionario político que lo está recibiendo. En el caso de la extorsión, el planteamiento es a la inversa, es la exigencia de una actuación por parte de la persona que está en el lado de la administración para obligar al empresario a que, si no cumple determinados conceptos o prebendas también de carácter ilegal, no pueda consumar la relación que en el ámbito negocial podía tener pacíficamente con la administración. Dicho esto, creo que queda claro que nunca hay un responsable definido. O sea, lo hemos dicho antes, las instituciones
no podemos demonizar a las instituciones, ni podemos demonizar a las actividades. No podemos preconcebir que el empresario o el funcionario es el corrupto, no es así. Dependerá en cada momento, y la lucha, por supuesto, deberá ser desde todos los frentes. Pero yo llego a la conclusión de que no hay un camino definido para decir que o bien el empresario o bien el funcionario es el primer culpable o el primer responsable. También es importante hacer una mención que no debemos pasar por alto. Constantemente recriminamos, yo el primero, a los políticos que no cumplen con sus obligaciones, que por desgracia pues son más famosos que los que las cumplen, que también los hay. Pero se nos olvidan los técnicos. Muchas veces se nos olvidan los técnicos y no hay que olvidarse de los técnicos. Los técnicos son ese caldo de cultivo donde verdaderamente se puede asentar esas posiciones fraudulentas, esas posiciones en las que si no hay un técnico que lo permita, el político lo tiene verdaderamente difícil. Entonces, no debemos exigirles y debemos de equiparar, cuando le estemos exigiendo a un político, debemos exigirle también a los técnicos que cumplan con sus obligaciones, porque no olvidemos de que la función pública establece un estatus de proteccionismo al funcionario que no tiene el empresario y que no tiene el empleado privado, y que le permite esa posición de blindaje sobre su contrato, sobre su puesto de trabajo, que no tienen otros en la calle y que les hace más complejo el cumplimiento de determinados o la resistencia a cumplir determinadas órdenes por parte de empresarios en el ámbito privado. Yo quiero hacer un especial énfasis al tema de lo que hemos conocido en el pasado y teníamos casi olvidado, pero últimamente sale a relucir constantemente, porque sabemos ya que las dictaduras no tienen otra arma que reducir al silencio a los denunciadores. Y por el contrario, la fuerza de la democracia consiste precisamente en su capacidad de restablecer la transparencia, que es donde yo creo que debemos de incurrir constantemente. Porque el demócrata no puede caer en la tentación de aceptar el encubrimiento como mal menor. No hay en la democracia mayor bien que la libertad y el conocimiento de la verdad. De ahí que en lo que atañe a la corrupción, la sospecha, aún la infundada, ya mancha. Los demócratas debemos ser implacables, prefiriendo que caiga el que caiga, por mucho que nos duela, a que al final se derrumbe la democracia ahogada en su propio desprestigio. Esto es lo que comentábamos antes, de que al final, si permitimos que estas situaciones avancen en el tiempo, nos encontraremos envueltos en un planteamiento en el que la quiebra de la confianza en las instituciones puede terminar con nuestro sistema, y entonces pues volver a etapas en las que obviamente yo creo que la gran mayoría de nosotros no quiere. Tenemos muchos ejemplos para luchar y muchos ejemplos de sistemas de lucha contra la corrupción. Hace falta que en todos sitios se reclame un canal de denuncias interno, que esté protegido el canal, porque obviamente si de lo que se trata es de pedirle a la administración pública que tenga un canal de denuncias, pero ese canal se puede agredir por parte de factores externos, no va a servir para nada. La trazabilidad para documentar los distintos movimientos en el ámbito de la contratación, en el ámbito de la toma de decisiones, en todo este tipo de cosas hay que pedir que esa trazabilidad sea clara por parte de las administraciones y por parte de las grandes empresas. La política de regalos, esto que en determinado momento había parecido normal, que se regalen viajes en avión privado, que se regalen bolsos de Loed, que se regalen coches, y esto era normal. No sé, claro, una cosa es que un señor que tiene una bodega regale una botella de vino, pues me parece normal, o que se regale material publicitario, como se ha regalado toda la vida, de bolígrafos y ese tipo de cosas, pero que se regalen ese tipo de cosas son claramente sobornos. Eso no podemos permitirlo en ninguno de los ambientes y tenemos que denunciarlo tan pronto como tengamos conocimiento, tanto en la empresa privada como en el ámbito público. ¿Qué decir de las políticas de contratación? Las políticas de contratación hay que ligarlas, en el caso de la administración pública sobre todo, hay que ligarlas inmediatamente a la transparencia, hay que ligarlas al cumplimiento de la ley. No podemos contratar, la administración tenemos que exigirle que no puede contratar en ningún caso
ni las empresas públicas, perdón, ni las entidades públicas ni las empresas dependientes de las entidades públicas no pueden contratar con empresas que no cumplen la ley. Y ahora ya no estamos hablando de cumplir la ley de prevención de riesgos laborales. Y es que eso yo creo que es un tema ya caduco en cuanto a discusión. Nadie está discutiendo la prevención de riesgos laborales. Lo que tenemos que avanzar un poco más y saber que no se puede discutir nada en cuanto a la prevención también de la comisión de delitos. En cuanto a determinados aspectos de corrupción también, porque fijémonos que hay cosas que parece que no van ligadas a esto, pero que van ligadas a la violación de conceptos legales, como decíamos antes. Por ejemplo, en el ámbito del incumplimiento de la ley de morosidad. Cuando una administración pública o una empresa dependiente de la administración pública está contratando con una empresa que incumple la ley de morosidad, implícitamente está cometiendo una corruptela. Eso no se puede permitir de ninguna manera. Hay que exigirle a las administraciones públicas que quien no cumpla con la ley, y con la ley me estoy refiriendo ahora a todos sus ámbitos, no pueda contratar, pero además la penalización tenga que ser lo suficientemente grande como para que sea disuasoria. Creo que tanto las pymes como las administraciones públicas tenemos deberes, tenemos que mentalizarnos y promover activamente la lucha contra la corrupción desde todas sus vertientes, tanto en unas como en otras. La transparencia y la prevención, como ya he dicho y repetido, sin cansarme, serán la clave del éxito de esta plaga que amenaza nuestra forma de vida y que pretendería llevarnos a la inviabilidad de nuestra sociedad. El cumplimiento de la ley y la proyección permanente de valores morales pretende sacar su beneficio regular y privado, machacando el incentivo que supone el esfuerzo y la competitividad. Nosotros, de PYME, hemos venido denunciando todo lo que hemos conocido de corrupción, en cualquier forma de violar la ley, como decía antes, y no nos vamos a cansar, vamos a seguir, entre otras, ya hemos hecho algunas y otras que seguiremos haciendo, pues como decía antes, el incumplimiento de la ley de morosidad, el establecimiento, la permisividad del establecimiento de los oligopolios en contra de la libertad, los contratos de adhesión. Virtualmente se obligan a las empresas a que firmen, a las pequeñas y medianas empresas, para poder ser subcontratas. Son contratos en los que no se puede mover una sola cláusula. Pues oiga, yo creo que esa posición dominante, ese abuso, es equiparable al mismo planteamiento que cuando vamos a contratar la luz y resulta que no podemos negociar ninguna cláusula. Claro, no podemos negociar ninguna cláusula, pero es que a usted le privamos de un derecho fundamental, o sea, que es el tema de una vida digna. Si usted no tiene luz y no tiene agua, pues claro, si nos ponemos a discutir compañías de agua y de luz esos contratos de 28 páginas que no somos capaces de leernos nadie. Claro, pero eso, la permisividad de que esos contratos estén en marcha, eso es una corruptela administrativa. No somos nosotros los que los permitimos. Y las empresas, en la defensa de sus derechos, podrán poner 80 páginas. Lo que no puede ser es que los tribunales hayan dicho ya 50.000 veces que esos contratos son inválidos y la administración pública mira para otra parte mientras todos ellos siguen haciendo y campando por sus respetos. Eso es imposible que se siga tolerando sin más. La financiación ilegal, las subvenciones ilegales, estamos hartos de verlas por todas partes. La financiación ilegal de los agentes sociales, por supuesto. No podemos tener comprados a los agentes sociales para que esa paz social fabricada termine siendo un caldo de cultivo para toda la corruptela que comentábamos antes. La malversación de caudales públicos. Bueno, la malversación de caudales públicos, como he dicho antes, desde despilfarro hasta cualquier otro sistema, pues es obvio, ¿no? No hace falta entrar en mucho detalle. El clientelismo y el servilismo político en todas sus vertientes son caldos de cultivo para que todas estas corruptelas se mantengan. Claro, ¿quién le pone el cascabel al gato de Iberdrola, que reclama planteamientos como deuda histórica a una entidad que invierte fuera de este país y compra empresas y invierte en estaciones eléctricas en medio mundo, y dice que aquí los consumidores tenemos una deuda histórica con Iberdrola? Claro, si evidentemente casi todos los presidentes que tenemos terminan en despachos suyos, en mesas sin papeles y sin teléfonos, cobrando verdaderas barbaridades de dinero, pues es lógico y normal que estas empresas campen por su respeto. Todo eso es corrupción, que no se nos olvide, todo eso es corrupción. Y tenemos que saberlo y tenemos que denunciarlo y no debemos tolerarlo ni consentirlo. La ley de transparencia, la 2/15 de transparencia y buen gobierno, debe ser un inicio
de la obligación que tienen las entidades públicas de esa transparencia, porque, como decía antes, si hay transparencia, seremos capaces de entender muchas cosas y ellos, a su vez, las personas que no querían cumplir con los requisitos, tendrán que andarse con mucho cuidado porque tendrán que rendir cuentas posteriormente. La infrafinanciación, que nos aboca a una falta de recursos, que acarrea diferencias sociales y abandonos en las obligaciones más elementales de las administraciones públicas para con sus ciudadanos. Todo esto nosotros lo denunciamos, y lo denunciamos como parte de la corrupción. No podemos, porque un gobierno central considere que una comunidad autónoma pueda tener determinados problemas, o sea de un color político o de otro, simplemente al amparo de ese capítulo, pues saltarse la equiparación, la igualdad y la equidad que tiene que tener, y condenarnos a una infrafinanciación que nos impide poder mantener a nuestros ciudadanos con un nivel de asistencia social y de todos los colores de manera digna. La representatividad de los agentes sociales y sus armas de clientelismo, ya lo he dicho antes. La ley de participación ciudadana, que hace poco se aprobó en momentos en los que la Generalitat Valenciana estaba con el agua al cuello, siempre ha estado en estos últimos años, pero en momentos en los que el anterior gobierno pues tenía un volumen de impagados importante, y prácticamente se la obligó a firmar una ley de participación ciudadana que deja fuera de la participación ciudadana a un montón de colectivos de más o de menos volumen, y los interlocutores sociales son siempre los mismos, que ya están adoctrinados y que viven precisamente de hacer palmas. Pues todo eso es parte de la corrupción que hablábamos. Nosotros por eso le vamos a pedir, hemos denunciado, se me olvidaba decir una cosa importante, nosotros dentro de nuestra política permanente de lucha contra este tipo de cosas hemos llegado a denunciar a nuestras organizaciones matrices. Hemos denunciado a Cepime Nacional porque su presidente se gastaba el dinero en lo que no debía. Hemos denunciado a COEPA porque hemos entendido que la utilización tanto de fondos públicos como la política que ha llevado en infinidad de cosas no era la adecuada. Y ahora vamos a hacer peticiones a los nuevos gobiernos, porque lo que pretendemos es que todo esto cambie. El nuevo gobierno, obviamente, todavía no ha tenido tiempo de comenzar a trabajar, y es mucho lo que tiene que hacer. Por eso creemos que es necesario que se identifiquen las necesidades más acuciantes para las pequeñas y medianas empresas, de forma que se puedan convertir en una hoja de ruta para de verdad provocar un marco de subsistencia que evite la desaparición permanente de empresas y puestos de trabajo. Hacer una reflexión rápida. ¿Cuántas grandes empresas han caído con el tema de la crisis? Muy poquitas, muy poquitas. Las pequeñas son las que han caído, las que verdaderamente sostenían el ámbito del 70% de la masa trabajadora. Por eso vamos a pedir una lucha sin cuartel contra los oligopolios que provocan un marco en el que las pymes no pueden desenvolverse con libertad de mercado. La falta de libertad en ese mercado para nosotros es una corruptela. La sostenibilidad debe ser un principio básico a la hora de las inversiones públicas. No se puede invertir en los recursos públicos en conceptos que puedan suponer pozos sin fondo en los que ni hay retorno sobre lo que se invierte, ni provoca ningún beneficio. Lo único que se hace es comprar voluntades. Eso hay que acabar con ello. La transparencia y la decencia en las contrataciones públicas, como ya he repetido antes, el cumplimiento de la ley. No se puede tolerar que las empresas que no cumplan con la ley de morosidad sigan adjudicándose las contratas públicas. Fijaros que es curioso, desde que el Banco Central Europeo el día 1 de enero emite dinero para poder llevarlo al mercado, resulta que esto pasa por los bancos privados. Esos bancos privados compran deuda pública, financian a las administraciones públicas con un margen, obviamente, y las administraciones públicas ese dinero lo invierten en contratas. Cuando esas contratas, al margen de las corruptelas que pudieran haber, cuando esas contratas resulta que terminan pagando a sus proveedores a un margen de 260 días, estamos hablando de que el dinero llega a la economía real en el mes de septiembre. Pues claro, si desde el 1 de enero hasta septiembre está tardando el flujo económico en llegar ahí, pues cuando llega, evidentemente, no consigue el efecto que se esperaba por parte del emisor del dinero. Queremos una protección activa y real de las pymes como principal elemento dinamizador de la economía de mercado. Queremos una regeneración del sistema financiero de la Comunidad Valenciana. Sabemos
que si no somos dueños de nuestro dinero no somos comunidad autónoma realmente. Revisión de la Ley de Participación Ciudadana. No se puede dejar que las estructuras de siempre sean las únicas escuchadas y que su manutención sean verdaderos despropósitos de los fondos públicos. Queremos una recuperación de la dignidad de nuestras instituciones, las públicas y las dependientes de las públicas. Queremos una recuperación de la dignidad de los funcionarios y de los empresarios, para que nuestra sociedad no tenga que mirar para otra parte cuando se hable de la Comunidad Valenciana o de la provincia de Alicante y podamos ser un ejemplo de emprendedurismo, transparencia y de buen gobierno. Que se establezca un sistema de lucha contra la corrupción en el largo plazo, desde las dos herramientas, no solamente en el corto plazo, aplicando las normas que veíamos antes, sino también en el largo plazo, desde las dos herramientas más importantes que creemos que tiene un sistema democrático, la transparencia de información y la educación. Creemos que verdaderamente, ahora que la Consellería de Economía tiene un apellido curioso, que es el de la Consellería de Economía y del Bien Común, creemos que hay que hacer honor a ese bien común y eso evidentemente pasa porque por lo menos gran parte de todas estas peticiones que le vamos a hacer ahora después cuando venga el conseller, creemos que todo esto debe de pasar forzosamente por la atención del Gobierno de la Generalitat Valenciana. Muchas cosas, casi todo lo que he hablado aquí, no requiere de inversiones en dinero. Si os paráis a ver, no hemos pedido cosas que cuesten mucho dinero, hemos pedido cosas que cuestan voluntad política y evidentemente acción por parte de ellos, pero casi nada de lo que hemos pedido aquí cuesta dinero. Veremos a ver qué es lo que conseguimos que nos cumplan. Y bueno, con esto yo la intervención mía la doy por terminada y sí que me gustaría que abriéramos el debate, porque me imagino que habrá preguntas, habrá dudas, habrá no sé, cuestiones que queráis plantear. Yo incluso me he apuntado aquí alguna de todo el tema de los planes de prevención derivado de la reforma del Código Penal. Además de las empresas privadas, entendemos que serían de aplicación a entidades sin ánimo de lucro, como puedan ser pues confederaciones, sindicatos, fundaciones, partidos políticos, a todo lo que políticos. Claro, todo lo que sean personas jurídicas pueden cometer estos delitos y pueden cerrarles las sedes y pueden multarles. Por lo tanto, son exigibles para todos ellos. Sí, menos para la administración pública, pero están las limitaciones, las ha referido antes Fernando, pero las empresas privadas todas, al principio estaban los partidos políticos y los sindicatos inicialmente estaban excluidos, pero luego se incluyeron también. Entonces, ahora mismo también son responsables. Muy bien, es que esto es sumamente importante porque muchas veces la Administración está exenta de algunos temas porque el ámbito funcionarial de la fe pública y la bondad que se le presupone al funcionariado pues puede proteger ese aspecto, pero sin embargo bueno, se están dependiendo en muchos casos, muchas entidades, que es curioso pues que algunas de ellas están teniendo retribuciones más que ministeriales de personas que carecen de ningún tipo de ocupación, ni de formación, ni de nada, sino simplemente el dinero pasa y como no se puede contratar a un funcionario público, lo que se hace es que se deriva el dinero a determinadas entidades de este estilo para seguir pagando o manteniendo sueldos y compromisos. Pues bueno, trampas y trucos se pueden hacer, pero la tendencia es a la transparencia y a que las empresas públicas, privadas, a que la Administración trabaje de forma rigurosa. Ahora, a lo mejor la ley de transparencia no es suficiente, establece mucha publicidad, que todos sepamos cómo se hace, qué tal, pero a lo mejor nos faltan elementos que la Administración sí que está exigiendo a la empresa privada, como es esta formación de los trabajadores. Entonces, a lo mejor el empleado público habría que hacer también una especie de compliance y decir, aquí en este ámbito estos empleados públicos tienen un riesgo de cometer determinados delitos o determinadas infracciones administrativas, porque hay que ser a lo mejor a la Administración hay que exigirle un poquito más, si cabe, que a la empresa privada. Entonces, a lo mejor sí que se podría hacer una adaptación de un plan de compliance para la Administración. Es decir, en determinadas cosas, en lo que se ve que funciona, que es razonable para la empresa privada, debe funcionar y ser razonable para la empresa pública. Y si
servicio para la Administración, y si la Administración a mí me lo exige, también es razonable que me lo ofrezca. Entonces, determinados, no todo, y ello sin ser responsable penalmente, porque estamos diciendo que la Administración Pública no es responsable penalmente, o sea, no van a cerrar una consellería o un juzgado porque cometan un delito, no. Pero sí que sería conveniente a lo mejor pedirles, bueno, pues nos pedís a nosotros que nos adaptemos, bien, nos vamos a adaptar. Ahora, ¿por qué no os adaptáis en mutatis mutandis en lo que sea aplicable a vuestro entorno? Es decir, ¿por qué no me formas a los funcionarios para evitar que pasen estas cosas y que tengan? ¿Por qué no adoptas las medidas? Y hay algunas que están establecidas en tema de protección de datos. Bueno, pues las estamos ejecutando, se están llevando a efecto. ¿Hay alguien, o sea, una figura, un compliance officer, alguien externo que pueda un poco auditar? Me interesa que eso exista, claro, porque esa es otra cuestión. Entonces, a lo mejor hay ciertas partes que se pueden adaptar a la Administración, igual que nos lo exigen a la privada, a la empresa privada, que es un costo, pero bueno, que a la larga yo creo que es bueno porque mejora el funcionamiento. Y la empresa que trabaja bien y legalmente y adaptada a la normativa es una empresa que va a permanecer en el mercado durante mucho tiempo, porque cada vez van a ser más las exigencias en este sentido, pero también la Administración que vaya un poquito más allá, a lo mejor, de esta ley de transparencia en la que sí nos informan, tenemos la web, tenemos que sí que ha sido una mejora, o sea, que yo no quiero quitar mérito, que vamos mejorando, pero como parece que todos estamos de acuerdo en que hay que seguir evolucionando en esta línea, pues posiblemente buscar adaptar a la Administración Pública aquellas partes de los planes de compliance que puedan claro. Servir. Sí, yo por añadir algo que me parece perfecto lo que dices, es que dentro de la famosa responsabilidad social corporativa, que no solamente empresarial, yo creo que es necesario que las entidades se mentalicen, porque hacerlo legalmente exigible, pues sí, eso es que ya es exigible. Hay que hacer un plus, y ese plus por parte de las entidades que quieran ser responsables socialmente, pues obviamente creo que tienen un camino aquí para recorrer perfecto, tanto en el ámbito privado, pero además en el ámbito público, que sería bueno, pues un valor añadido a darle al administrado.